Señor les bendiga, hermanos. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que nos guíes en esta mañana al acercarnos a tu preciosa palabra. En cada uno de nosotros el fruto glorioso de el quehacer de tu palabra, Señor, la cual nunca vuelve a ti vacía, la cual hará en cada uno de nosotros aquello para lo cual has enviado. Que la meditación de esta mañana, Señor, ponga en nosotros una conciencia clara de quién es tu Hijo Jesucristo para nuestras vidas, de cómo le estamos proclamando con nuestra boca, pero también con nuestra propia vida, de cómo, Señor, le estamos glorificando en lo que somos y en lo que hacemos. Habla pues a través de tu Santo Espíritu en esta hora, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero regresar por un momento al pasaje de Mateo capítulo 26, que ya lo leímos al principio de este culto como lectura devocional, y recordar en el versículo 63, la última parte, y en el versículo 64, lo que la palabra del Señor nos indica. El versículo 63 nos dice: entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Vemos en estas porciones de la palabra que hemos leído que nuestro Señor Jesucristo es presentado delante de, podríamos decir, la crema innata de lo que es la religiosidad o los líderes religiosos del pueblo judío. Y que en esta presentación no es para acercarse a la palabra, no es para disertar sobre algunos puntos de la fe, no es como antiguamente, cuando el Señor tenía 12 años, estar delante de los doctores de la ley para discutir algunos asuntos y estar el Señor en los asuntos de su Padre, que en ese momento ciertamente lo estaba. Pero estos hombres, llamados en su conjunto el Sanedrín, estaban ahí para acusar a nuestro Señor Jesucristo, y más que para acusar, para hacer una condenación directa en contra de Él. La acusación no importaba. No importaba siquiera presentar las pruebas reales de que la acusación que se presentaba en contra de él fuera cierta. Lo importante para ellos era poner delante de nuestro Señor Jesucristo una sentencia, y lo que ellos buscaban era una sentencia de muerte. Vemos que la acusación del Sanedrín en contra de nuestro Señor Jesucristo es que es un blasfemo. Se ha declarado a sí mismo ser el Hijo de Dios, aunque en realidad, al menos delante de ellos, nunca lo dijo. Pero también nos podemos dar cuenta que la verdadera blasfemia la están declarando aquellos que deberían ser en conjunto los líderes espirituales del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hace el Señor ante esta situación? Les da una referencia, y la acabo de leer ahí en el Evangelio de Mateo, directamente hasta la segunda venida en poder de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas solamente se menciona que el Señor les dice que desde ahora van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y esto para nosotros como iglesia hoy lo entendemos, lo que el Señor hoy en día, en su presencia en gloria, está haciendo. Está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder. Pero agrega en el Evangelio de Mateo: pero le van a ver venir en las nubes. Y esto inmediatamente nos lleva a la referencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor no les está contestando en su presente. No les está contestando en la condición que tiene en ese momento en su cuerpo. No les está contestando en toda la humillación que han hecho de Él durante toda la noche. Ya tiene toda una noche que le arrestaron. Y las referencias a los pasajes bíblicos que veíamos las 2 semanas anteriores es que durante esta noche de arresto el Señor ha sido abofeteado, ha sido escupido, ha sido insultado,
Y vemos que ante toda esta situación los discípulos han huido, es decir, lo han dejado solos. Y ahora también uno de los principales de sus discípulos, Pedro, le ha negado. Y de todo esto el Señor se ha dado cuenta. La mirada puesta sobre Pedro le hace ver a Pedro que el Señor sabe lo que está sucediendo. Sin embargo, la mirada y el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo no está en lo que está sucediendo en ese momento a su alrededor. No está sobre aquellos que son sus captores, no está sobre aquellos que le van a hacer un juicio en el cual ya ha sido declarado culpable antes de que se presenten los cargos, sino está en el cumplimiento de su labor salvífica y en aquello que va a acontecer mucho más adelante todavía. Él estando sentado a la diestra del Padre y nosotros en el momento de su venida poderle ver, llegar con poder desde las nubes del cielo. Todo esto debe haber sonado a confusión en los oídos de este grupo de hombres que pues al menos presumían y seguramente tenían mucho conocimiento de lo que era la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero sus ojos espirituales están totalmente cegados. Hay odio, hay rencor, están en contra de Él, no están en agrado delante de nuestro Señor Jesucristo, porque sienten que está desviando al pueblo de lo que ellos han enseñado y que se está llevando al pueblo detrás de Él. Y entonces le acusan de reconocerse a sí mismo como hijo de Dios, y por ello, dicen, debe de sufrir. Sin embargo, podemos ver, hermanos, que en medio de lo que debería ser una verdad para todos estos líderes religiosos, hay muchos errores y mentiras que tenemos que escudriñar y aprender de ellos. Para empezar, ¿quién era el Sanedrín? El Sanedrín, si escuchamos en la palabra o si leemos en la palabra y si leemos algunos comentarios de quién era este grupo de hombres, básicamente eran los líderes religiosos del pueblo. Un grupo de 70 varones que tenían el supremo control y la jurisdicción de todo lo que tenía que ver con religión sobre el pueblo judío. Estos 70 varones estaban conformados, entre ellos había escribas, que se dedicaban a la transcripción de la Biblia en el Antiguo Testamento y la escribían una y otra vez, y a lo largo de la vida de un escriba se dice que podía llegar a escribir la Biblia 300 o 400 veces. Es decir, conocían la palabra, conocían la escritura, muchos de ellos aún la sabían de memoria, ya ni siquiera tenían que ver los escritos para transcribir, ya conocían los pasajes y los sabían de memoria. Otro del grupo eran los rabinos. Los rabinos, y creo que hace el domingo antepasado, ya no me acuerdo qué día tuvimos se me fueron los domingos. Nuestro hermano Oscar nos hacía una referencia de quienes llegaban a ser rabinos. Se tenía que llevar estudio de una etapa a otra, ir escalando esas etapas de estudio para poder llegar a ser un rabino, reconocidos como maestros en el pueblo de Israel. Y entonces podríamos decir que esos hombres conocían, sabían de memoria, interpretaban la palabra y, según ellos lo creían, la aplicaban sobre su propia vida. En este grupo también había fariseos, y esos ya eran considerados quizás una secta dentro del pueblo o del conjunto religioso de Israel, y eran los que se consideraban más conservadores. Los fariseos eran cumplidores fervientes de la ley del Antiguo Testamento al pie de la letra, al grado de que si comino compraban, separaban la 10ª parte. Imagínese usted contar las ramitas de cominos para poder separar el 10% y presentarlo como diezmo al Señor. No les era desconocida la palabra. Entre estos hombres había sacerdotes, y entre ellos el gran sumo sacerdote, presidente del Sanedrín, los saduceos, que también eran otro grupo con alto conocimiento de la palabra y con gran autoridad religiosa, y los ancianos,
que eran el grupo gobernante desde la antigüedad, desde tiempo de Moisés, dentro del cuerpo de gobierno y religión del pueblo de Israel. No estamos hablando de cualquier persona. Estos 70 varones eran personas preparadas, con conocimiento de la palabra, con el estudio de ella desde su niñez, que la habían aprendido y que seguramente procuraban practicarla. Podríamos decir, bueno, ante un grupo como este, nuestro Señor Jesucristo pues debería de haber recibido el mejor trato y la justicia más perfecta en su juicio. Y nos damos cuenta que no es así. Que dentro de la verdad que deberían poseer este grupo de varones, había una gran mentira y un gran error. Ellos no creían que Jesucristo era el Cristo de Dios, mucho menos que era el Salvador enviado por el Padre. Esperaron hasta la mañana para poderse reunir. Y esto quizás pasa inadvertido para nosotros, de que tuvieran que esperar hasta la mañana. Muchos podríamos decir, bueno, es que pues no se iban a reunir de noche, ¿verdad? Qué cansado. Se fueron a dormir cada quien a su casa y esperaron hasta el día siguiente, se levantaron, se arreglaron, fueron bien desayunados, porque quién sabe cuánto iría a durar la sesión de negocios del Sanedrín. No era por esto que habían sesionado hasta en la mañana. Había un dicho o un pensamiento en medio de este grupo religioso del pueblo de Israel que decían de esta manera: cuando no se puede distinguir un hilo blanco de otro que es negro, ¿cómo se podrá distinguir la verdad del error? En este pensamiento no se reunían de noche. Si de noche no podemos ver la diferencia entre un hilo blanco y un hilo negro, ¿cómo podemos de noche juzgar entre la verdad y la mentira? Sin embargo, esto no es un pensamiento bíblico, esta es una idea filosófica de ellos, pero que estaba totalmente equivocada. No era cuestión de poder ver o no la verdad y la mentira, sino de ser capaces de reconocerla con una conciencia limpia delante de Dios. Pero en medio de la verdad que ellos buscaban, aplicaban totalmente el error, porque antes de juzgar, ellos ya habían condenado. ¿Dónde se reunía el Sanedrín? Este es un punto histórico interesante. En las instalaciones del templo en Jerusalén había un salón especial donde se reunían, y este era conocido como el Salón de Piedra Tallada. El Salón de Piedra Tallada era el único salón en el templo en el que se había conservado la forma original en que Dios le dijo al pueblo que construyera todo el templo. Si ustedes se recuerdan, cuando se le envió la orden, primeramente a David y después a Salomón, de que construyeran el templo para Dios, se les dijo que cuando construyeran el templo no se deberían de escuchar martillazos ni cincelazos alrededor, sino que cada una de esas piedras tenía que llegar al lugar ya labrada y solamente podían ser talladas hasta quedar en la forma y en el molde necesario para ser colocadas. Es decir, que en el templo no debía haber ruido durante la construcción. Cuando se reedificó el templo, el único salón que conservó esa perfección, podríamos decirlo así, fue este salón, que fue el salón de piedra tallada, y que usaron el Sanedrín como lugar de reunión. ¿Por qué usaban este lugar? Porque para ellos era el único lugar santo, era el único lugar más sagrado del templo, porque ese sí cumplía las especificaciones de la construcción del templo de Dios. Y sin embargo se reunían con un corazón totalmente ajeno a la voluntad de Dios para tomar decisiones como hombres, pensando como hombres y equivocándose como hombres. Y vemos cómo en toda su labor, en toda la labor de estos varones que deberían de tener la verdad de la palabra de Dios en sus vidas, había error, mentira y engaño. Ante este grupo de 70 hombres, llamados Sanedrín, nuestro Señor es formalmente acusado y es formalmente condenado. Esta acusación de blasfemia que pesa sobre nuestro Señor incluso era falsa. Y la palabra nos refiere en al menos 2 ocasiones de que buscaron testigos falsos, pero no los encontraban.
No había quien se atreviera a venir y testificar falsamente delante de él. Por ahí después encuentran otro testigo que viene y dice, es que este declaró que podía destruir el templo y reedificarlo en 3 días. Ah, ahí está la blasfemia. Bueno, no entendían y el Señor tampoco les quiso explicar lo que quiso decir cuando habló de esta palabra. Y sabemos que se refería a su propia muerte y resurrección. Pero cuando es cuestionado sobre qué significa esto, el Señor guarda silencio. ¿La acusación era verdadera? No. La palabra sí la había dicho, pero esta no era una blasfemia. Aún en esta verdad de aquel testigo, que conforme a lo que creía el Sanedrín era un testigo falso, la acusación, o más bien la palabra era verdadera, pero la acusación era falsa. Esto no era una blasfemia delante de Dios. Vemos entonces, hermanos, que dentro de este cuerpo religioso, sabedor de la palabra, estudioso de ella, que la había memorizado, que vivía con ella quizás desde hacía 50 o 60 años, porque desde niños empezaron a aprender la escritura, no había a través de la palabra un conocimiento pleno de la presencia de Dios en sus vidas. Y eso debería de darnos que pensar. ¿Qué sucede? ¿Por qué el conocimiento de la palabra no genera en estos hombres la verdad de Dios en sus vidas? ¿Por qué el conocimiento tan profundo de la palabra no les está haciendo cambiar de actitud? No les está llevando a las verdades bíblicas, no les está llevando a una realidad, a una verdad espiritual en su relación con Dios. ¿Cuál es el problema que ellos están o del cual están adoleciendo? Y la situación es muy simple. La palabra de Dios por sí misma no produce, porque no hay relación con el autor de la palabra. Ellos estaban tan confiados en su sabiduría de la palabra que dejaron de lado la relación con el autor de la palabra. Y cuando no hay relación con el autor de la palabra, cuando no hay relación con el que ha traído la palabra al hombre, con el que reinterpreta o interpreta la palabra en nuestra vida, que es la presencia del Espíritu Santo, entonces la palabra no hace nada en nuestras vidas. ¿Cuánta gente hay alrededor del mundo, y espero en medio de nosotros, que conoce de la palabra, pero que la palabra no ha hecho nada en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque no tenemos la relación con su autor y con el Espíritu Santo. Y peor aún, en la búsqueda de perfecciones, en la búsqueda de lugares especiales, en la búsqueda del honor de ser de aquellos líderes religiosos, estos hombres no solamente no obedecían y no tenían la palabra en sus corazones, sino que además son capaces de cambiar las palabras para acomodarlas a su propia necesidad. Cuando le preguntan al Señor, entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él le responde, tú lo has dicho. Y viene la acusación, ¿qué más prueba necesitamos? Este es un hombre blasfemo. ¿A dónde queremos llegar en reflexión con esto, hermanos? La religiosidad no cambia vidas. El conocimiento no cambia vidas. La relación con Dios, la relación plena con Dios a través de Jesucristo, es la que transforma vidas. Anoche me llegaba un mensaje a la página del Ministerio de Educación de un joven que conozco de vista, nunca he platicado con él. Y más o menos en pocas palabras repetía algo como lo que repite el apóstol Pablo. Él estaba muy preocupado porque lo que él hacía sabía que no le era agradable totalmente a los ojos de Dios y que había una lucha en su interior de que aún conociendo la palabra no podía vivir plenamente esa palabra. Y preguntaba al final, ¿por qué sucede esto? Y yo le respondí de una manera muy simple, muy sencilla. Le digo, bueno, cuando no tenemos una comunión plena con el Señor, cuando no hay una relación íntima con el Salvador,
cuando no hemos entendido la gracia de Dios, entonces estamos buscando hacer las obras por nuestras propias fuerzas. Y por nuestro propio esfuerzo nunca vamos a lograr nada. No es que yo me esfuerce en vivir en santidad, no puedo esforzarme para obedecer a Dios, ni puedo esforzarme para agradarle a Él. Mi vida como ser humano, de hecho, no le es agradable a Dios y no es por medio de Jesucristo. Y me respondió muy molesto, me respondió muy enojado y me decía que quien le estaba contestando era una persona totalmente inmadura. Le digo yo, ¿por qué? Le contesté yo muy tranquilamente. Me dice, es que no me está respondiendo lo que yo le estoy preguntando. Digo, claro que te estoy respondiendo. Es que todo esto estaba escrito, no estábamos platicando. Y me dice, no me está respondiendo porque yo no le estoy preguntando acerca de la gracia y la salvación. Le estoy preguntando acerca de por qué no puedo vivir conforme a lo que he aprendido en la palabra. Si he estudiado religiones y he estudiado filosofías, pues el problema es que tienes la cabeza llena de conocimiento, pero no tu vida llena de la gracia de Dios. Y terminó muy enojado, y terminó la conversación y se desconectó. ¡Qué triste! Pero la realidad es que como este joven, hay muchos. Y no solamente jóvenes, sino aún adultos, que creemos que por el conocimiento, por la filosofía, por el estudio, por la religión, vamos a poder vivir en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es simplemente voluntad de Él en nuestras vidas. Cuando no entendemos esto, y cuando a través de esa gracia no buscamos una relación con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo nos está enseñando, porque no estamos en esa comunión con Él, todo el conocimiento se vuelve totalmente vano. No podemos vivir jamás conforme a la voluntad de Dios, sino es bajo la gracia del Señor. Tendríamos que preguntarnos entonces, en mi vida cotidiana, en mi quehacer diario, cuando estoy reflejando lo que conozco de Cristo, cuando estoy reflejando lo que sé de su palabra, lo que sé de su evangelio, lo que he aprendido desde niño de las Escrituras, lo que tengo aprendido desde que el Señor alcanzó nuestra vida y nos trajo a su presencia, ¿estoy siendo fiel a esas palabras? ¿O estoy siendo como estos religiosos, tomando decisiones propias, moviendo totalmente, cambiando las palabras a mi conveniencia y estando tan lejos del Señor que no podemos ser justos conforme a su palabra? Y no eran cualquier persona, eran los más preparados en el conocimiento de la palabra de Dios. Dentro de la acusación que se hace a nuestro Señor Jesucristo, y más en la respuesta que Él da, se va a manifestar un hecho glorioso. Y decíamos hace un momento, el Señor le responde, no solamente que van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre con poder y en gloria, sino que le van a ver regresar en las nubes. Pero si volteamos un poco a ver el contexto nuevamente de nuestro Señor, vemos a nuestro Señor Jesucristo atado, obligado a estar en un lugar que seguramente no le era de su agrado, obligado a través de los golpes, de las bofetadas y de los insultos a responder a este Sanedrín y ante el gran sumo sacerdote, pero además sabiendo que todo lo que él les podría decir no lo iban a creer. Y se los dijo de una forma directa: si yo les respondiera, ustedes no me creerían. Él sabe que no vale de nada defenderse. No va a importar lo que Él les diga. Él puede abrir la boca y revelarles, como lo hará después en el camino de Emaús, a aquellos caminantes, todo lo que en el Antiguo Testamento está escrito acerca de Él y cómo su propia vida es el cumplimiento pleno. Lo podía haber hecho, pero el Señor sabía que ninguna palabra que Él les expresara
hubiera sido suficiente para cambiar su manera de pensar. Simplemente estos hombres no estaban dispuestos a creer. Ellos ya estaban seguros de que era un blasfemo, estaban completamente convencidos de que su vida y sus palabras eran un insulto para Dios y para su majestad. Y sin embargo, en ese momento de humillación, todavía no de máxima humillación, pero es un momento humillante para nuestro Señor Jesucristo, la visión de nuestro Señor es una visión gloriosa. Él se ve a sí mismo sentado a la diestra del Padre. Y sentado a la diestra del Padre, la palabra nos dice que intercede por nosotros. Y desde ahí vendrá, decimos cuando repetimos el credo, al fin del mundo. Y les dice, y me van a ver venir en gloria en las nubes. Solamente nuestro Señor Jesucristo es capaz de cambiar un momento de humillación y de sufrimiento en un momento de gloria y plenitud. Porque lo ha hecho en nuestra propia vida. El momento de nuestra humillación, nuestra propia vida humana caída en el pecado, que ofende a Dios, que ofende su santidad, que sí es una blasfemia en contra del Señor, es transformada a un momento y a un orden glorioso por nuestro Señor. Ese es el poder de Dios en Cristo. Ese es el poder de la gracia de Dios en Cristo. Ese es el quehacer del Señor sobre cada uno de nosotros. Y entonces cuando vemos estos momentos de dolor, de angustia, que para nosotros podían ser momentos de desesperación, ubíquese por un momento delante de un concilio de 70 varones en su contra, con toda la autoridad de mandarle matar y acusándole de algo de lo cual no es culpable. Creo que ninguno de nosotros hubiera mantenido ni la calma ni el silencio de nuestro Señor. Hubiéramos gritado hasta que nos cansáramos, yo no soy culpable, soy inocente, déjenme libre. Pero el Señor veía todo esto como el cumplimiento pleno de la voluntad del Padre. Pero además podía verlo como ese momento glorioso de victoria. Él estaba seguro de que todo lo que estaba aconteciendo iba a convertirse en victoria. Y la reflexión aquí es, ¿por qué somos motivados nosotros? Si nuestro Señor Jesucristo se hubiera visto motivado para cumplir el propósito de Dios en su vida por las circunstancias a su alrededor, hubiese claudicado. Pero su motivación no estaba ahí. Su motivación estaba en la victoria declarada por el Padre sobre su ministerio. En la victoria declarada sobre su quehacer salvífico sobre el ser humano. Tú eres victoria de Jesucristo. Tú eres victoria de su ministerio, de su obra redentora. Y Él estaba concentrado en esa victoria. Es decir, el Señor en medio de su sufrimiento, de su dolor, de su humillación, lo que estaba viendo era tu vida y la mía, regeneradas, hechas nuevas, para la gloria de Dios. Y eso es lo que le motivaba a permanecer callado, a permanecer tranquilo, pero sobre todo a permanecer en la voluntad de Dios. Y la pregunta te la vuelvo a hacer, ¿qué te motiva a ti para vivir en la voluntad de Dios? ¿Las circunstancias a tu alrededor? ¿Tu acontecer cotidiano? ¿Los problemas que enfrentas? ¿O el conocimiento de que el Señor ha declarado que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Resultados distintos dará nuestra vida cuando nuestra motivación esté plenamente puesta en que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. En tercer lugar, la palabra nos habla y nos invita a los creyentes, a través del apóstol Pablo, a que cumplamos plenamente la profesión para la cual hemos sido llamados. Quizás cuando pensamos en profesión, inmediatamente nos ubicamos en nuestro quehacer en la vida como seres humanos, al prepararnos desde que iniciamos a aprender a hablar,
a caminar, a escribir, a desarrollar algunas habilidades manuales, mecánicas, se dice, de nuestro cuerpo, hasta que terminamos ahora una carrera y luego una maestría y luego un doctorado y luego ahora creo que hay otro posgrado después del doctorado, algo estaba leyendo al respecto por ahí, y parece que entre más conocimiento tenemos, creemos que somos mejores. Y bueno, el Señor nos dice que somos todos iguales. La persona que menos sabe o que solamente sabe lo que naturalmente ha aprendido y el doctor más elevado en conocimiento delante de los ojos de Dios somos exactamente idénticos. Cuando el Señor habla de nuestra profesión, no está hablando de nuestro conocimiento y los alcances de meta de nuestra vida. Y no estoy diciendo con esto que deje de estudiar, no lo haga, sigue estudiando, pero póngalo a los pies del Señor para servirle, cumpliendo la verdadera profesión que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es esa verdadera profesión? La verdadera profesión es vivir y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Vivir y cumplir la voluntad del Señor en cada uno de nosotros. A nuestro Señor Jesucristo le preguntaron si Él era el Hijo de Dios, y su respuesta no fue exactamente la que ellos esperaban. Él les dijo, ahora verán, no dijo al Hijo de Dios, dijo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Esta expresión fue suficiente para hacer enojar profundamente al Sanedrín. Y de repente hay quienes dicen, bueno, pero ¿por qué? Lo hemos explicado en otras ocasiones y lo voy a volver a explicar. Estos 70 hombres que conocían de la palabra, conocían perfectamente las profecías del libro de Daniel. Y sabían que cuando el Señor decía, verán al Hijo del Hombre, se estaba refiriendo a la profecía de Daniel, en la cual Daniel en visión vio a Dios Padre como un anciano de días y a uno como hijo de hombre, al cual el anciano de días le entregó honra, gloria, poder y autoridad sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que el Señor les estaba diciendo? Yo soy ese hijo de hombre. Yo soy ese que en apariencia soy como un ser humano, ustedes me pueden ver así, pero que el Padre me ha otorgado honor, gloria y autoridad sobre todas las naciones de la tierra. Y se lo dijo al sumo sacerdote, tú no tendrías la autoridad de hacer lo que estás haciendo si no te hubiera sido dada. El Señor estaba cumpliendo su profesión. Y nuevamente vemos la humillación, vemos la entrega, vemos cómo como cordero, dice la palabra, fue llevado al matadero y en medio de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y lo hizo para cumplir su profesión. El llamado, el propósito, la labor que el Padre puso delante de él. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la profesión de Dios para nuestras vidas, la profesión de Dios para el creyente, cuando se nos invita a que cumplamos con nuestra profesión, no estamos necesariamente hablando de la profesión en la cual nos ganamos la vida, sino de cómo lo que hacemos en nuestra vida es puesto para cumplir el propósito de Dios. Cómo lo que hacemos glorifica a nuestro Dios. Como profesionista, como maestro, como técnico, en la carrera, profesión y grado escolar que estés, tu vida glorifica a Dios. Y el grave problema que tenemos los seres humanos es que fácilmente nos olvidamos del Señor, como lo hicieron los hombres del Sanedrín, pensando que porque tenemos alto conocimiento, somos gente de alta importancia, y como somos de alta importancia, no necesitamos tanto estar pensando en las cosas de Dios. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Y esto es una grave mentira y es un engaño del enemigo en nuestra vida. Necesitamos volver a la humildad. Es decir, Señor, he aprendido tantas cosas, pero todavía no entiendo qué es lo que quieres de mí. Tengo tanto conocimiento en mi cabeza, pero lo que necesito es la guía de tu Espíritu para hacer lo que a ti te es agradable. Y si lo que sé sirve a ese propósito, Señor, está puesto a tu servicio. Y si lo que sé no te sirve a ti,
decir como Pablo, para mí es basura. Eso es humildad. Y no es fácil que el ser humano piense así. Pero un hombre y una mujer transformados, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, con su vida y su mirada, su visión puesta en el servicio, en la entrega, en el cumplimiento del propósito de Dios, claro que lo podemos hacer. Porque cumplir la buena profesión de nuestro Señor Jesucristo es precisamente buscar hacer la voluntad del Padre. Concluimos entonces, hermanos, que en este juicio religioso, obviamente no había justicia. Ninguna justicia se estaba llevando a cabo. Pero en medio de este juicio religioso se está presentando el Señor, y aunque nosotros vemos la figura de un Jesús humillado, verdaderamente, más allá de nuestros ojos humanos, podemos ver un Jesucristo glorioso, con una mirada puesta en la victoria, con sus palabras puestas en lo que el Señor nuestro Padre le ha dado por hacer, viendo tu vida y la mía transformadas para su gloria, y sabiendo que Él ya tiene la victoria ganada, a pesar de que en apariencia va perdiendo. Ese es el llamado del Señor a cada uno de nosotros, hermanos. Pero nuestro verdadero llamado se manifiesta en lo que nosotros decimos acerca de Jesús, y no con esta boca, sino con nuestra vida. Vuelvo a repetir, no es el conocimiento, no es la expectativa de lo que he podido alcanzar como ser humano, es mi quehacer cotidiano, la manera en que me expreso, cómo trato a mi prójimo, cómo desarrollo mi labor, y si todo lo estoy haciendo para darle la gloria a Dios, si en mi vida refleja verdaderamente la luz de Cristo. Cuando la vida de un creyente se aparta de la presencia de Dios y busca la amistad con el mundo, lo más probable es que el mundo afecte nuestro pensamiento y nuestro quehacer. Y en esa unión en maldad, empezamos a tener amarguras, pasamos por sufrimientos y pensamos que es el castigo del Señor y es simplemente la consecuencia de nuestro alejamiento. Sabemos que lejos de Dios, que no estando tomados de la mano del Señor, nada podemos hacer. Tenemos entonces que voltear y buscar la verdadera justicia de Dios, buscar su guía, buscar el Espíritu de Dios que guíe en cada uno de nosotros el conocimiento de la palabra para hacer lo que es conforme a su voluntad. Cuidado, hermanos, que no nos convirtamos en árboles secos. Porque si aquellos que se separan de Cristo se mueren como el pámpano separado de la vid, entonces tenemos que considerar cómo es mi pecado delante de Dios. Si cuando Él ya me ha dado vida, puedo vivir una vida seca y sin fruto, ¿cómo estará viendo el Señor mi falta y mi pecado? ¿Podemos evitar pecar? La verdad bíblica es que no. Pero también la verdad bíblica es que nuestro pecado es cubierto por la gracia de Dios, justificados por la fe. Dios ve nuestro pecado, o más bien Dios no ve nuestro pecado mientras estamos escondidos en Cristo. Pero cuando nos salimos y nos hacemos a un lado y nos apartamos, claro que el Padre ve nuestro pecado y somos vergüenza para Él. ¿Los hijos pueden ser vergonzosos para el Padre Celestial? Sí. Nadie dice que por eso deje de amarnos. Yo creo que los que somos padres podemos entender esto. Hay situaciones que hacen nuestros hijos que nos avergüenzan, pero no por ello dejamos de amarlos. ¿Y qué queremos hacer? Corregir.
nuestro Padre que es todo perfección. Exactamente lo mismo, porque Él es el que nos ha enseñado al respecto. ¿Qué dice tu vida de Jesús? ¿Te sientes muy religioso? Cuidado, porque ahí no está la respuesta. ¿Estás buscando el propósito de Dios para vivir agradablemente al Señor? Entonces, sigue en ese camino, porque Dios se agrada de aquellos que le buscan. Vamos a orar. Señor, te alabamos, porque entendemos que si no fuese por tu gracia, no pudiéramos estar delante de tu presencia. Si no fuera por el amor manifiesto a través de tu Hijo Jesucristo, ni aún, Señor, tu mirada podríamos tener sobre nosotros. Pero por el amor y la gracia, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, nos ves y nos ves con agrado, y nos ves con amor, y nos ves con perdón, y nos ves con justificación. Ahora te pedimos, Padre, que nos enseñes a cumplir la profesión para la cual hemos sido llamados, aprendiendo de la humildad de Cristo. Aprendiendo, Señor, a no fijar nuestros ojos en el conocimiento o en las circunstancias adversas a nuestro alrededor, sino a fijar nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, en la victoria que tenemos en Él, en su gracia y en su gloria, Señor. Sabiendo, Padre, que la obra que has empezado en nosotros, tú la vas a perfeccionar. Sabiendo, Señor, que somos más que vencedores, porque tú nos has hecho vencedores, porque nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Cambia pues, Señor, nuestras expectativas, cambia nuestros pensamientos, ordena nuestros corazones. Y que busquemos, Señor, en todo momento, ser hijos agradables delante de ti. Enséñanos, Señor, a dar testimonio de la gracia de Cristo en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, para que con todo lo que somos, Señor, declaremos la gloria de Cristo, su victoria y su retorno. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.